Mis amigos, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y conversar con ustedes, que son la esencia de este programa. No conformes con el protocolo de distanciamiento social que nos ha minado los afectos, el abrazo, el beso, el saludo caluroso y cariñoso con que la humanidad se manifiesta sus sentimientos y sus simpatías. Ahora nos traen la nueva, una doctora canadiense, Teresa Tan, de que debemos hacer sexo con mascarilla para evitar la contaminación con el COVID-19. Lo último que faltaba. Por eso queremos conversar con una especialista naturópata certificada de la Universidad de Nueva York, la doctora Yulisa Hernández, experta en relaciones de pareja. ¿Cómo podemos aceptar, Yulisa, esta nueva de que tenemos que hacer sexo con mascarilla? Sin mascarilla el sexo es lo natural, pero esta mascarilla como que va a ser pesado este esfuerzo por disfrutar las relaciones personales de pareja. José, primeramente gracias por tenerme como invitada de nuevo en tu divino programa. Saludos a tus fans y los televidentes allá afuera. Es triste pensar que en un momento íntimo de amor, que ahora las personas tengan que supuestamente utilizar mascarilla para tener un beso que se necesita cuando uno está en el momento de intimidad. Lo que yo le diría a esta doctora que salió con todo esto, está bien que ahora mismo el miedo supuestamente es de contraer o ser infectado con COVID-19, pero les voy a compartir aquí unas informaciones sobre tuberculosis. ¿Por qué las personas no le tienen miedo a eso? Cuando en realidad, y aquí traje las estadísticas para poder compartirla con todos ustedes, que sé que usted va a poder apreciar esta información. 10 millones de personas contrayeron tuberculosis el año pasado y 1.5 millones de personas murieron. ¿Y usted le tenía miedo a esa enfermedad el año pasado? No. Entonces, no se entiende la scamdemic, esta pandemia, porque tenemos enfermedades como esta que no la traen a la luz. La tuberculosis tiene más de 150 millones de años afligiendo la humanidad. Wow. Y por cada 3,000 personas que mueren de tuberculosis, 56 supuestamente están muriendo de COVID-19. Y digo supuestamente porque ya últimamente salió la información de la CDC que solamente 6% de las muertes de COVID-19 fueron solamente por ese supuesto virus. Y digo supuesto virus porque de acuerdo a que yo estoy obviamente en la medicina, también relacionándome con colegas en la medicina convencional y en la medicina obviamente naturopática, que es lo que he estado haciendo por 25 años, que tengo como doctora Board Certified Naturopathic Doctor, doctora naturopata acá en Estados Unidos. 25 años viendo todos tipos de pacientes con problemas de enfermedad. Y nosotros sabemos que esto en realidad de este COVID-19, de acuerdo a la información que trajo el doctor Andrew Kaufman, es materia genética lo que en realidad están examinando para supuestamente decirte
que tienes COVID-19 o no tienes COVID-19. El examen que están utilizando para examinar a las personas para ver si lo tienen es un RT-PCR examen, que lo que examina es materia genética. Y por eso ustedes escuchan en las noticias que dicen que cualquier persona puede tener COVID-19, pero no tener síntomas. Es porque, de acuerdo a esa información del doctor Andrew Kaufman, nunca en realidad han isolated o extraído en realidad un virus. Lo que están chequeando es materia genética. Cualquier persona puede tener esa materia genética y no tener ningunos síntomas. En sí, ese examen que están utilizando, el RT-PCR, es el mismo examen que utilizan para examinarte a ver si tienes cáncer en los pulmones. Y todos nosotros tenemos células cancerosas, pero tiene que existir la tormenta perfecta dentro del cuerpo para encender las células cancerosas y ahí el cuerpo entonces piensa, por ejemplo, a desarrollar células anormales. Entonces, al chequear a ver si uno tiene esa materia genética, cualquier persona puede tener esa materia genética y no tener síntomas. Entonces, ya un cuerpo que está debilitado, que tiene un sistema inmunológico débil, ahí es más, tiene más propensidad de desarrollar cualquier tipo de enfermedad si está expuesto. ¿Entiende? ¿Sí? Entonces, come on, tener sexo y con una persona que ya usted conoce, con la cual usted ya ha tenido seguro intimidades y ahora porque ha salido la pandemia van a usar mascarilla, no siento que eso es una forma de la humanidad mantenerse unida y amorosa. Bueno, me parece horrible el sexo seco, sin besos, sin caricias. ¿Cuál es el papel del beso en el sexo como experta de pareja que tú eres, Yulisa? Gracias. El beso se considera aún más sensual que el mismo acto de penetración. Uno puede en realidad enamorarse específicamente con el beso. Eso ya muchos ya lo hemos vivido y lo conocemos. Es en sí tanto de que si vemos lo que nos enseña la medicina antigua, la lengua está directamente conectada con el corazón. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos dentro de la medicina china o la medicina antigua, le decimos a la persona que saque la lengua para ver el estado del sistema circulatorio de la persona, el estado del corazón de la persona, una lengua muy roja o una lengua muy puntuda. Todas esas cosas nos indican que hay un desbalance en el músculo del corazón. Entonces, el beso hace una conexión entre el corazón de las dos personas cuando utilizan obviamente lengua también y todo eso, pero es algo muy necesario para que una persona sienta una conexión verdadera. Correcto, Yulisa, pero vayamos un poco a lo que es el riesgo de contraer no coronavirus, cualquier otra enfermedad. ¿Dónde están los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de contraer enfermedades con el sexo? Okay. Es importante, obviamente, como todo, conocer la persona con la cual uno va a estar. Si uno ve que una persona está enfermo, obviamente debe de practicar un poco de sentido común y no exponerse a posiblemente lo que usted cree. ¿Ah? Una persona con una tos y con una gripe y con unos mocos, eso es en el sexo. Sí, claro, pero también si usted al conocer a esa persona se ha dado cuenta que le ha dado, por ejemplo, cold sore o lo que le dicen fiebre en la boca en español, ¿verdad? Herpes oral. Si usted ya vio que esa persona tuvo eso en el entonces, cuando usted lo estaba conociendo hasta llegar al punto de que ya se conocen y ya van a tener sexo, entonces obviamente se está arriesgando a contraer herpes oral. Y la medicina convencional supuestamente dice que ese es un virus por el cual tú vas a vivir por el resto de su vida. En 25 años que tengo en práctica como doctora naturópata, eso ya lo he comprobado que no es así. Porque he trabajado bastante con pacientes, lo he ayudado a que sus cuerpos puedan
combatir y pelear contra presencia viral. Entonces ya eso no es cierto. Pero eso es un riesgo, recibir herpes oral cuando uno besa a una persona, y las personas todavía se siguen besando y no están pensando en eso. Pero ahora el miedo es COVID-19 y eso es lo que ahora mismo está en la noticia. Y es una forma de, yo encuentro, inculcarle miedo a las personas y tener más control de ello. Si vemos lo que está pasando en la China, que la China en realidad lo que quiere es controlar sus personas allá, sus ciudadanos allá. Entonces, si vemos ese tipo de trabajo que están haciendo allá, poniendo cámaras en todos sitios, controlando la economía, controlando la forma en la cual ellos compran y todo eso, los Estados Unidos se ve que quieren ya seguir en esos tipos de pasos también, como si fuera una sociedad Hunger Games, ¿ya? Donde pueden controlar todo eso. Entonces, por favor, no permitan que ese miedo les dañe la demostración de amor que debemos tener. Correcto. Precisamente, el amor rompe fronteras, el amor rompe toda clase de barreras, y ahí está el secreto de las parejas que se aman. Por eso, ¿qué tú recomiendas precisamente en esta etapa de la vida en que el coronavirus nos ha puesto a prueba en los sentimientos, en el amor, en las relaciones de pareja? ¿Qué es lo que hay que hacer en este tiempo en las parejas que se aman? En mi programa de salud sexual que tengo semanalmente en la radio y tal, he comunicado cómo el sexo en realidad fortalece el sistema inmunológico. Entonces, si ustedes tienen miedo de que tienen un cuerpo debilitado, de que su sistema inmunológico no va a poder combatir contra las enfermedades que estamos viendo hoy día, lo mejor que usted puede hacer es comer bien, tomar suplementos herbáceos, vitaminas y tal, y hacer ejercicio. Y parte de hacer ejercicio también es tener sexo. Entonces, obviamente, protegerse si no se conocen muy bien, o utilizar condones y tal, pero no perder la conexión humana, porque la depresión también debilita el sistema inmunológico, y ya hemos visto que hay personas que se han sentido tan solos que han entrado en profundas etapas de depresión, y hemos visto suicidios. Entonces, no lo permitan, no permitan que el miedo los ataque tanto. Trabajen con su sistema inmunológico, fortalezcanlo, coman bien, saludable, vegetales, frutas, y no pierdan el comunicarse con intimidad con sus seres queridos. Háganlo. Y si usted sabe que alguien está enfermo, obviamente sí, mantener esa distancia, pero si no, no tengan ese miedo, porque eso sí nos va a debilitar más. Por último, ¿qué clase de frutas y alimentos tú recomiendas para fortalecer el sexo? Perfecto, gracias por esa pregunta. Todas las frutas que son cítricas, así como la toronja, limón, naranja, mandarinas, esas cosas que son altas en vitamina C, obviamente son ideal para alimentar el sistema inmunológico, y las comidas que son ricas en zinc. Y recomiendo a mis pacientes que también tomen suplementos de zinc, pero consigan suplementos de alta calidad. Y entonces también con mis pacientes utilizo un líquido de Aquasol plata, no plata coloidal, sino Aquasol plata, que les ayuda a poder matar bacterias, virus, parásitos y también hongo en el cuerpo, para poder pelear contra ser expuesto a todos esos tipos de cosas. Entonces, eso es lo que más recomiendo. Bien. Muchísimas gracias, Yulisa Hernández, por tus consejos, por tu experiencia y por tu manera de enfocar la vida en este tiempo tan difícil, donde las parejas pues están buscando orientación para hacer la vida mejor, para disfrutar mejor la sexualidad, y sobre todo en este tiempo de coronavirus. Estamos a tus órdenes, y para comunicarse contigo, ¿qué tiene que hacer la gente?
Bueno, estoy con oficinas aquí en Nueva York y también en el área de New Jersey y pueden comunicarse con mis agentes en vivo 24 horas al día para hacer una cita, una consulta de cara a cara en la oficina o también por video, así por Zoom, y pueden llamar el número gratis 800, es el 866-582-7603 y también me pueden encontrar en el internet en drjulisa.com. Estoy a sus órdenes. Gracias de nuevo, Yulisa Hernández, y te deseamos éxitos renovados en tu exitosa carrera ya. Gracias igualmente, José. Hasta la próxima. Seguimos. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Altuve, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Los atentados contra las Torres Gemelas cumplen 19 años. Parece que fue ayer. Aquel acontecimiento que transformó el mundo dio un duro golpe a los Estados Unidos que todavía nos duele y que todavía sentimos en el corazón. Fue la mañana del 11 de septiembre del año 2001, cuando por televisión pudimos captar en nuestros hogares aquel hecho insólito. Analicemos la historia y hagamos reflexiones. Luis Tejada, activista comunitario, un aspirante a concejal por el Distrito 7. Queremos ver tu opinión sobre esta epopeya histórica ya. Bueno, muchas gracias, Altuve, por la invitación. Siempre contento de estar aquí orientando y educando a nuestra comunidad, porque tu programa se ha convertido en eso, ¿verdad? En una vía de información precisa y concisa, lo que hace falta en nuestra comunidad. Mira, el hecho que sucedió el 11 de septiembre del 2001, podríamos decir unos de ellos, ¿no? Porque también sucedió otro en Chile, con el golpe de Estado que le pasó a Allende, que fue provocado también, y es un hecho histórico que marcó América Latina. Pero en el día de hoy, en Estados Unidos se celebra o se conmemora más bien lo que es un hecho sin precedente en la historia de los Estados Unidos. Y yo podría establecer lo que sería una similitud o una comparación con lo que es la pandemia. Fíjate que el 11 de septiembre murieron 3.000, 4.000 y algo de personas, y después los que fallecieron por producto del cáncer y la contaminación. Y hoy tenemos casi 200.000 fallecidos producto de una pandemia que hemos declarado una guerra con un enemigo silencioso. Y hago la comparación porque ambos hechos marcan la historia norteamericana en lo que sería este siglo, ¿no? En el 2001 se toma un símbolo,
lo que se llama un ícono en lo que es la estructura y la imagen de los Estados Unidos a nivel mundial, financieramente hablando, y hoy se tumba la moral americana con la caída estrepitosa de más de 200.000, casi 200.000 vidas, producto de dos irresponsabilidades. En aquel entonces la irresponsabilidad del presidente George Bush, que prácticamente se quedó leyendo un libro que estaba con unos niños cuando le dieron la noticia, y a sabiendas de que habían planes de terroristas que iban a ser puestos en ejecución, no tomaron las medidas del lugar. Y en el día de hoy, pues tenemos un presidente como Donald Trump, que sabiendo, y es una información muy precisa de hace 2 días, de una grabación, donde en febrero él sabía que había una enfermedad, había un virus que era peligroso y que iba a atacar a las vidas norteamericanas, y también lo dejó así, como que no iba a pasar nada y que para no crear pánico. Ambos presidentes, los dos presidentes del Partido Republicano, han marcado la historia de los Estados Unidos en 2 pérdidas, una moral, una que no marcó tanta vida en la pérdida, sobre todo mucha gente alrededor del mundo que estaba haciendo negocio y trabajaba en la zona de Wall Street. Y esta pandemia que también marca a todos los Estados Unidos, más que a Nueva York. Nueva York, de nuevo, se convierte en el segundo epicentro. El primer epicentro fue el 9/11, con la caída de las torres, y el epicentro de la pandemia a nivel mundial, con la pérdida de casi 200 vidas. O sea, hay que valorar estas cosas y ver en qué contexto histórico estamos y hacia dónde debemos seguir los residentes y ciudadanos en los Estados Unidos con las nuevas elecciones que se aproximan el próximo 3 de noviembre. O sea, por ahí estoy tratando de traer lo que pasó en el 9/11, tratando de juntarlo con lo que es la pandemia de hoy y lo que podría ser la reacción del votante, que de manera masiva debe salir el 3 de noviembre a dar una respuesta a estos presidentes republicanos que parece como que no le importa mucho lo que le pueda suceder al pueblo, ¿no? Pienso yo. Correcto. Nueva York supo recuperarse del desastre de las Torres Gemelas, también que reconstruyó sus torres y reconstruyó la vida, que es más importante. Sí. Hemos sabido levantarnos de los golpes más fuertes, y quizás esta pandemia fue todavía peor y nos vamos a levantar de ella, y nos estamos levantando. Pero no sabemos claramente si la nación ha pasado balance a ese hecho de las Torres Gemelas como debió hacerlo, porque la investigación como que se ha quedado estancada. ¿Por qué? Yo me pregunto, no hemos hecho un balance estableciendo responsabilidades. Se sabe de la muerte de Osama Bin Laden en el gobierno de Barack Obama, pero no se sabe todavía ciencia cierta qué fue lo que provocó esto y por qué y quiénes fueron sus reales autores intelectuales, o si fue Osama Bin Laden, por qué llevó a cabo esto. Bueno, tú tienes que buscar un poco la historia, lo que es la creación de sectores contramilitares que fueron creados precisamente aquí en los Estados Unidos. Bin Laden fue un pupilo aquí en Massachusetts y en Estados Unidos, creando lo que sería la plataforma para responder a la ocupación rusa en el área de Afganistán. Sabes que Rusia ocupó por 10 años esa zona, tratando de expandirse y controlar la producción de petróleo y de la heroína, ¿no? En esa zona. Pero los guerrilleros, vamos a decir así, que viven en cuevas, mantuvieron una resistencia por 10 años, y en Estados Unidos, con lo que se llama la hoja de ruta en el Medio Oriente, decidió organizar un ejército encabezado por Bin Laden y los talibanes para responder a esa ofensiva de los rusos en la zona del Medio Oriente. Es precisamente cuando ellos tratan de buscar otra línea que ya no apoyada por los Estados Unidos, buscan sacan a los rusos y después quieren entonces ellos ser como los independientes. Ahí comenzó la guerra entre lo que fue los Estados Unidos contra los talibanes.
y comenzó una serie de ataques de manera de ambos lados. Bueno, pues se produjo el hecho y los Estados Unidos, digo yo, puede ser que permitieron el hecho para poder entrar en la zona del Medio Oriente, ¿no? Dejamos esto, ¿no? Quizás no midieron las consecuencias que iban a ser tan graves, pero permitieron el hecho para poder trasladarse al Medio Oriente y ocupar la zona, no solamente de Afganistán, sino de Irak, ¿no? Porque ahí fueron acusaciones inclusive que no fueron creíbles y no fueron comprobadas por las Naciones Unidas ni la Organización Mundial contra la producción de armas nucleares que se decía, y armas químicas que se decía que tenía Irak en ese entonces. El asunto que yo digo aquí es, si todo esto ha sido construido tras batidores por los sectores poderosos, las corporaciones y el sector petrolífero que mantiene los gobiernos agresivos aquí en Estados Unidos, no el pueblo americano, porque hay que entender una cosa, el pueblo americano es un pueblo solidario, hermoso, bueno, es un pueblo que es construido con inmigrantes, sino esa potencia que la maneja el Pentágono se traslada con intereses económicos específicos, tanto en la producción tecnológica como en la balística, ¿no? Producen tanques, producen rifles, producen esto, y hay que mantener una guerra constante. Se trasladan ahí y solamente Dick Cheney, que fue el vicepresidente, con una compañía tecnológica se calculó que tuvo una ganancia sobre $50 mil millones. O sea, todo es un asunto económico, un asunto de cómo se expande el imperio para poder tener ganancias cuantiosas a una destrucción de la historia, como lo hicieron en Irak, como lo hicieron en Afganistán, para beneficiar a las grandes corporaciones norteamericanas. Este grupo de poder que ha estado manejando el Estado americano no le importa en el fondo lo que es la vida de los pobladores y de los propios soldados que van a defender intereses que no son de ellos. Porque ¿qué intereses pueden defender un ataque a Afganistán, a Irak? Al final, tuvieron que salir de Afganistán. Es pérdida de vida, pérdida económica para el pueblo norteamericano que ha invertido millones de dólares en los impuestos que pagamos en la producción de armas y en mantener un ejército fuera de los Estados Unidos. Pero ese dinero no va a parar ni se va a quedar en esos países. Ese dinero va indirectamente a las corporaciones que suplen los alimentos, las botas, las balas, los cañones, los helicópteros, todo eso. Y son precisamente corporaciones norteamericanas que son las que financian las campañas de esos presidentes que, como el Donald Trump de hoy, la financian también los de la corporación de producción de rifles y armas de fuego. Bueno, o sea, todo es un problema económico, más que defender lo que es la nacionalidad y el orgullo americano. Sí, bueno, finalmente son 2 11 de septiembre, uno en Nueva York y otro en Chile. ¿Qué reflexión podemos tener sobre el golpe de Estado contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973? Marcó a América Latina, lo marcó porque fue un momento difícil donde muchas de los pueblos de América Latina estaban sustentados por dictaduras por los Estados Unidos, ¿no? Y Allende se perfilaba como un gobierno de corte socialista, un gobierno de corte ideológico diferente a los intereses de la corporación norteamericana, y había que frenar ese avance del socialismo en América Latina porque ya venía Cuba, había sucedería después con Granada, y lo que pasó el golpe de Estado y la ocupación dominicana en 1965 con la caída del profesor Juan Bosch, después de 63 al 65 y la Revolución de Abril. Y había que frenar también entonces Chile, todo lo que era América del Sur. Y fue un atentado a la democracia, a la decisión de los pueblos, provocado precisamente por el Pentágono. O sea, el Pentágono produce a nivel mundial muchos golpes de Estado, casi la mayoría de los que se han producido en América Latina, y Allende no fue la excepción. Acabar con Allende, acabar con ese líder de la democracia en América Latina, fue un golpe mortal para en las siguientes 2 décadas de lo que sería la decisión en América Latina sobre el futuro de sus pueblos y de sus gobiernos. Bien, muchísimas gracias
Luis Tejada, activista comunitario, no queremos más 11 de septiembre, ni en Chile, ni en Nueva York. No, creo que debemos tener un 11 de septiembre más que recordar lo trágico, poner sobre las mesas las ideas de cambio en lo personal y que el próximo noviembre no se quede nadie en la casa y que pongamos una diferencia entre este 11 de septiembre o este 11 de septiembre con casi 200,000 muertos por una pandemia y una responsabilidad de un presidente que no le interesa la vida de los pobres ni las personas de color en este país. Hay que producir un cambio. Muchísimas gracias. De nuevo, no queremos más 11 de septiembre sangriento, queremos paz, queremos un mundo libre de guerras. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Mis amigos, nuestra querida ciudad de Nueva York luce golpeada y noqueada en este momento histórico después de la pandemia y como si estuviésemos agotados en la capacidad del liderazgo para producir soluciones de fondo. Quiero conversar con una mujer activista comunitaria, abogada, que ha jugado un papel en esta ciudad durante toda su vida, egresada de la Universidad de Columbia y que es aspirante a concejal por el Distrito 10. Ángela Fernández, ¿cuál es tu visión sobre el estado en que se encuentra la ciudad de Nueva York, que parece abandonada a su propia suerte, con incontables montones de basura, gente pidiendo dinero en la calle como nunca antes, durmiendo en las aceras que parecen más bien camas? ¿Qué está pasando con esta ciudad, Ángela? No, muchísimas gracias por esta oportunidad. Nosotros vemos ahora que hay una falta de liderazgo, especialmente a nivel de la ciudad. Había una oportunidad grande este año con el presupuesto de la ciudad de Nueva York. Se hizo varios recortes, pero se hizo recortes sin pensar dónde había desperdicio dentro del gobierno de la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, se hizo un recorte de más de $100 millones en el departamento de limpieza. Eso significa que no tenemos personal para limpiar y recoger la basura con más frecuencia. ¿Y qué ocurre? Tenemos ahora en las calles los zafacones de basura llenos de basura cayéndose a la calle y eso atrae ratas. Y es inconcebible que dentro de una pandemia permitimos y hacemos ese tipo de recorte donde tenemos ratas, que en algunas calles hay más ratas que gente caminando por la calle. Es una cosa completamente inaceptable. Y si tuviéramos personas en estas posiciones elegidas que toman su trabajo
en serio y dice, mira, vamos a ver este presupuesto que votamos cada año y ver que sí hay desperdicio. Por ejemplo, y eso que yo ni estoy dentro y yo hablo con la gente que trabajan y aprendo. Hay un presupuesto grandísimo para comprar carros, coches utilizados por personal del gobierno. Hay un gasto muy grande en pagar cuando hay accidentes de esos carros, cuando hay demandas. Tenemos que analizar eso y realmente entender bien el por qué hay carros y realmente yo me imagino que hay muchos carros que se pueden recortar y diferentes agencias tienen eso. Así que necesitamos un liderazgo que entiende que ya tiene un historial de trabajar en detalle, con visión, pero también entendiendo que es en los detalles que uno hace los cambios para mejorar esta ciudad. Bien. Se está reaperturando la ciudad con las escuelas, con los restaurantes, con todo un conjunto de negocios que estaban cerrados, pero me interesa prácticamente más que todo las escuelas, donde tú sabes que van a ir más de 2 millones de estudiantes en este mes de septiembre y que está la pandemia suficientemente controlada para las clases presenciales, o tú crees que debería dejarse solo virtual cuando sabemos que la pandemia mató unos 30 profesores en la ciudad de Nueva York? Bueno, más personas murieron que trabajan dentro del Departamento de Educación. Las personas que trabajan en la escuela son unos 80 personas que murieron. Mira, yo siempre digo, tenemos que escuchar a la gente que están enfrente, la gente que están haciendo el trabajo. ¿Quiénes son esta gente? Son los maestros. Tenemos que escucharlo a ellos, también con los padres y también jóvenes, que ellos también estudiantes tienen su opinión también y no lo podemos denegar. Pero lo que está bien claro que lo dicen los maestros, uno detrás de otro, que entrar ahora a las escuelas a trabajar es demasiado peligroso. Pero después tenemos otro dilema. El otro dilema es que tenemos muchos padres que tienen que salir a trabajar y que mandar a los niños a la escuela no es porque no es una opción, simplemente es algo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es demasiado costoso pagarle a un babysitter, a una persona que vaya a la casa a cuidar al niño o su niña mientras que tú vas al trabajo. La ciudad ahí tiene que ser aún mucho más creativo y tener mucho más coraje. Lo que se debe de hacer es tomar el programa que existe para ancianos, donde se le paga es un programa especial donde se le paga a un vecino o a un familiar un sueldo para cuidar a lo anciano en su casa. Ese programa se debe de expandir para poder pagarle o a un familiar o a un vecino o a alguien de confianza para que pueda estar en la casa con tus niños mientras que tú vayas al trabajo. Porque entendemos que la gente quiere mandar a sus niños a la escuela porque por diferentes razones, pero uno de ellos es porque no tienen nadie que le puede cuidar a los niños en la casa. Correcto. Bien, estamos en una etapa decisiva de lo que es la campaña electoral de Estados Unidos y se da una frontal batalla entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Cómo tú crees que va a terminar esta batalla y cómo tú crees que se va a movilizar el voto latino? Bueno, lo que sabemos es que hay varios estados en juego. El estado de Nueva York ya por historia va a votar por Biden. Eso ya lo sabemos. Pero el estado, por ejemplo, de Pensilvania es un estado que algunas veces vota republicano y otras veces votan demócrata dentro de las elecciones presidenciales. Es sumamente importante que todo el mundo en cualquier lado se registre a votar y vaya a votar. Nosotros ya sabemos que tenemos un presidente que al no ofrecer información correcta y no hacer el trabajo que tuvo que hacer al principio de esta pandemia, murieron 180,000 personas, más que cualquier guerra que Estados Unidos ha estado involucrado. Tenemos una economía que también está sufriendo.
Todo esto se podría haber prevenido si el presidente desde el principio hubiera dicho todo el mundo se queda en su casa por 6 semanas. Y después de ahí se hubiera disminuido completamente el virus en todo el país y podríamos haber reabierto en todo el país tomando precauciones. Pero al tener diferentes políticas en cada estado, eso nos ha afectado mucho a nivel de cómo controlar la pandemia. Pero otra vez regresando a las elecciones, tenemos a Pensilvania, tenemos a Ohio, tenemos a Michigan. Estos son estados que están en juego y uno cuanto más. Tenemos que hablar con los latinos allí, tenemos familiares allí, asegurar que están registrados a votar y que voten con su conciencia. Y también quiero añadir que mucha gente ya ha escuchado lo del census y quizás piensan, bueno, todo el census es un poco aburrido, no es muy importante. Nosotros como estado hemos perdido 20 hospitales en los últimos 20 años porque no nos hemos contado. La oportunidad de ser contado es una vez cada 10 años y ese número es el número que se utiliza durante 10 años para dar fondos federales. Así que, por favor, les invito el sábado a las 1 de la tarde en la calle 165 con Amsterdam, donde yo voy a estar con varios grupos más, donde vamos a dar útiles para estudiar gratis, útiles de arte, y también le vamos a ayudar a las personas a rellenar el census y también registrarse para votar. Así que vengan, por favor, bienvenido a la librería que se llama Word Up, una librería que tiene libros en inglés y en español, en la calle 165 con Amsterdam a la 1 de la tarde. Bien, muchísimas gracias, Ángela Fernández, y te deseamos éxito en tus proyectos. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. ¿Qué tal, amigos? Los invito a gozar la vida. Vámonos el domingo 27 de septiembre a Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. Excursión de un día, solo $140 por persona. Moderno autobús, música, video, visitando los lugares más importantes, un guía turístico profesional, incluye un sabroso almuerzo. Además, el sábado 10 de octubre, sí, es el fin de semana de Columbus Day, excursión de 3 días y 2 noches, comenzando en $349 por persona, en moderno autobús con música, video y guía profesional. $349 a las cataratas del Niágara y paseo por el río Erie. Así es que, amigos, que nadie se quede en casa. Y para el 2021 nos vamos a Europa, Grecia y Turquía. Una gira fabulosa de 7 días saliendo el 18 de abril. Llámenos para más detalle al 212-928-7000. Recuerde, Rivas Travel es su agencia completa de servicio, siempre con las tarifas más económicas para viajar a cualquier lugar del mundo y las mejores vacaciones para toda la familia. Siempre 212-928-7000, 24 horas al día. O visítenos
en el 4321 de Broadway, esquina 184. Así es que recuerden, el 27 de septiembre, excursión de un día a Filadelfia, y el fin de semana de Columbus Day nos vamos a las cataratas del Niágara, saliendo el día sábado 10 de octubre, y a Europa, 18 de abril del 2021, Grecia y Turquía. 212-928-7000 a cualquier hora. Muchas gracias. Quiero hacerme eco de la advertencia que está haciendo la Organización de las Naciones Unidas sobre el peligro que representa lo peor de la pandemia que aún no ha llegado. Oigan bien, lo peor de la pandemia aún no ha llegado al mundo. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando, según la ONU, que va a reunirse ahora en septiembre en su reunión anual, que va a ser virtual por el tema del COVID-19, es de que hay 176 millones de ciudadanos del mundo desprotegidos, a los cuales no ha llegado la ayuda suficiente como para mitigar el hambre y la pobreza. Estamos frente a gente que vive desconectado de las redes sociales, que no tiene celulares, que está en pobreza extrema y que va hacia una crisis peor en este momento porque sus gobiernos no lo están mirando como prioridad o sus esfuerzos no son suficientes para llegar hasta ellos. Estamos frente a gente que vive con $3.5 diarios. Y esto no tiene cómo alcanzar para la vida. Estamos frente a la urgencia de crear programas especiales porque ya está visto que cuando la mayoría está mal abajo, la clase media sufre y sufren los ricos. Sufrimos todos porque el equilibrio de la sociedad está en que ni haya mucha pobreza, ni haya demasiada riqueza. Que haya un fluir de recursos de abajo, de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba con el consumo, para que los de arriba puedan disfrutar más de los beneficios de los que consumimos abajo. Quiero señalar que es importante que activemos programas especiales porque esto también se refleja en la delincuencia. Ya está muy visto que cuando hay pandemias, cuando hay crisis económica, se desata la delincuencia y ya lo vemos en Nueva York, cómo se ha desatado la delincuencia en más de un 60%, cómo hay muertes, atracos, delitos comunes que crecen día a día porque ha subido el nivel de pobreza. Ahora más que nunca hace falta programas especiales para frenar el curso de un empeoramiento de la crisis social que vive el mundo. Y como dice la ONU, que se debata esto ahora en septiembre, antes de que se agrave, para que sirva de marco de acción en todos los gobiernos del planeta preocupados por una mejor vida. Junto a la búsqueda de la vacuna para enfrentar el coronavirus, que es un esfuerzo importante en que está involucrado el mundo en este momento y que debe ser gratis para todos los pueblos, porque debe priorizarse la salud en este momento y evitar que por no tener dinero la gente contamine al que está sano. Esto realmente se debe colocar como prioridad también. Se habla de unos 35 millones de dólares para distribuir la vacuna en todo el mundo.
yo pienso que eso debería ser parte de una agenda prioritaria en toda la comunidad de ricos y de gobiernos preocupados por un panorama mucho más sano, un panorama mucho más despejado para beneficiar a todos los residentes del planeta que estamos amenazados con el coronavirus. Enfrentar la pobreza y enfrentar el coronavirus es lo mismo. Tenemos que abordar esta crisis como es, como una crisis de los más débiles, como una crisis de los de abajo que amenazan a la clase media y a los de arriba. No perdamos tiempo y empecemos un plan para empoderar pequeñas empresas, pequeños negocios en los barrios más pobres, en Santo Domingo, en Nueva York, en África, en India, en Haití, en todas partes donde haya pobreza hay que combatirla con urgencia antes que sea demasiado tarde. Bendiciones. Hasta la próxima.